Coraje del Pueblo, del cineasta boliviano Jorge Sanginés, que es del año 1971 esa película, es decir, algunos años antes de lo que están comentando aquí los compañeros. Y sin embargo el problema es el mismo, es decir, el mismo en el cual hicieron hincapié. Y quería comentarles cómo llega Sanginés a hacer esa película, que a lo mejor es la película más potente de su cine de ese periodo. Para ubicar quienes no conocen a Jorge Sanginés, podríamos decir que es de esas figuras de fines de los años 60 en América Latina que tenían su equivalente en el cine de Fernando Solanas en la Argentina, en el cine a lo mejor aquí de Litín, de Elvio Soto, en fin, de Ruiz, o los primeros trabajos de Ruiz, en el cine del cubano Santiago Álvarez, es decir, los cineastas más radicalizados políticamente latinoamericanos, pero que al mismo tiempo eran muy revolucionarios en todo sentido, pero al trabajar sobre historias de sus propios pueblos, por ejemplo en este caso, digamos, los pueblos andinos, las comunidades quichua, aymara, tenían el inconveniente que eran cineastas formados en la cultura occidental, con una mirada occidental, con un tipo de racionalidad que les implicaba tener que hacer todo un trabajo de poder rescatar esa cultura originaria, porque ellos tenían que volver a aprender muchas cosas que no conocían, o que aprender directamente muchas cosas que no conocían. Entonces, Sanginés había formado en Chile, si no me equivoco, creo que por aquí, por Valparaíso, tal vez en Santiago, no lo recuerdo bien, había estudiado cine, y había regresado a Bolivia un poco después de la famosa revolución de 1952, ¿no es cierto?, que había puesto al MNR en el poder, ¿no?, con Paz Estenssoro. Pero durante un tiempo, en la medida en que esa revolución se fue anquilosando, burocratizando, Sanginés, igual que muchos movimientos sociales y comunidades, se distanciaron de esa revolución. Y Sanginés tuvo una película que le dio nombre a su grupo, que fue Ucamau, que representaba la idea del conflicto entre la cultura originaria indígena y la cultura mestiza, es decir, era la representación de una violación de una mujer por parte de un comerciante mestizo, y después la venganza del compañero de esta mujer en el final de la película. Pero una película construida en un lenguaje todavía muy occidental. Lo mismo que la película siguiente, que es una película muy famosa y que fue muy importante, que se llamó Yaguar Malcu, Sangre de Cóndor, que denunciaba la esterilización de las mujeres indígenas por parte de los cuerpos de paz norteamericanos en Bolivia. Esa película tuvo tanto impacto que cuando fue a los festivales europeos ganó un premio en Venecia, y eso le permitió a Sanginés denunciar ante los periodistas de todo el mundo estos actos criminales de estas organizaciones no gubernamentales de los cuerpos de paz norteamericanos en Bolivia. Eran esterilizaciones, por supuesto, sin ningún tipo de consentimiento, ¿no es cierto? Esto tuvo consecuencias también muy importantes porque 2 años después, esta película es de 1969, en el año 1971, cuando un militar nacionalista popular que fue Torres asumió en Bolivia, se expulsó a los cuerpos de paz de Bolivia, y por mucho tiempo no pudieron volver estas organizaciones norteamericanas. Y voy a esto, la siguiente película fue la que se vio ayer, El Coraje del Pueblo. Pero quería comentar esto porque en la filmación de esta película Yaguar Malcu, Sangre de Cóndor, de esta denuncia, que tuvo tan buena repercusión, en la filmación aparece el mismo problema que comentaban aquí los compañeros. Es decir, Sanginés recordaba que cuando él va a la comunidad a filmar y habla con el intendente de la comunidad para reconstruir la historia que se estaba denunciando de estas esterilizaciones. Y el intendente había estado de acuerdo y habían decidido empezar a filmarla, pero cuando se acercó a la comunidad,
El problema era que la comunidad los empezó a rechazar, ¿no? Es decir, no quería saber de nada con ellos y no entendía tampoco por qué ellos estaban ahí ni por qué tenían que participar de la filmación. Y después de varios días de conversaciones, incluso digamos en una ceremonia con las propias autoridades de la propia comunidad y no con las autoridades del Estado boliviano, por más que hubieran sido elegidas por esa comunidad, finalmente terminaron aceptándolos y acordando y la comunidad participando de la denuncia. Es decir, es esa época donde el cine, aunque esta película es una película de ficción, ¿no?, de entre ficción y documental, donde el cine incorpora a las propias comunidades, cuestión que venía desde el neorrealismo italiano y otros momentos, incorpora a las propias comunidades a filmar, en este caso, la denuncia. Y como les decía antes, a pesar de la fuerte denuncia, de la fuerte repercusión que había tenido en Venecia, que era el festival más importante probablemente en aquel momento, Sanguinés no se quedó conforme con esa película, porque se daba cuenta que no había conseguido expresar plenamente lo que eran las culturas que él quería expresar, fundamentalmente la aymara. Es decir, él sentía que, y por lo que podía conversar también en la recepción de esta película, que la denuncia era muy importante porque se había echado a los cuerpos de paz de Bolivia, pero que no podía darle tanta participación a la comunidad. Y este problema es el que termina, el que intenta resolver con la película que se vio ayer, El coraje del pueblo. Para quienes no pudieron verla, la voy a resumir muy brevemente. Es una película que denuncia las masacres de trabajadores mineros fundamentalmente y campesinos en Bolivia. Trabajadores que en su gran mayoría provienen, por supuesto, de comunidades indígenas. En este caso, la película se inicia con una primera masacre muy famosa y trágica, que fue la masacre de Catavi del año 1942, es decir, 10 años antes de la llegada de la Revolución de 1952, que fue en el complejo minero de Catavi. Y termina la película con la denuncia de la masacre de San Juan, que había tenido lugar unos años antes de cuando la película se hizo, que fue en este caso en el complejo minero del siglo XX, que están muy juntos ahí por el centro de Bolivia. En relación con esto que les comentaba, el problema de Sanguinés era cómo se filma la masacre. Es decir, cómo hace un cineasta que tiene su formación occidental, que conoce probablemente mucho del cine mundial, porque estudió eso, para poder representar genuinamente en una película lo que fue una masacre que él desconoce y que seguramente tiene una descripción diferente desde una racionalidad occidental respecto de lo que fue la vivencia de las propias comunidades. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, sobre todo en ese momento, porque recuerden ustedes, año 1971, la revolución en términos mayúsculos en América Latina está a la orden del día, ¿no es cierto? La Unidad Popular en Chile, acaba de morir 3-4 años antes el Che Guevara, Cuba como un foco de la revolución, en Bolivia mismo en el año 71 estaba Torres, es decir,